Estoy. Matías de Velasco con nosotros de Carvap, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, y la verdad muy contentos de tenerte acá para analizar un poco el impacto de esta medida, ¿no? Por parte del gobierno. Bueno, una medida muy reciente, estamos estudiándola. Uh-huh. A priori nos genera ciertas prevenciones, comentarios, por ejemplo, por un lado es difícil de entender cómo una empresa pueda haber seguido operando teniendo semejantes niveles de deudas, tanto con los bancos como con la AFIP, ¿no es cierto? Normalmente cualquier productor, cualquier persona que trabaja así con los bancos, cualquier empresario, cuando va a pedirle un crédito al banco, tiene que tener los formularios previsionales al día, por lo menos, ¿no? Entonces, esta empresa, ¿cómo puede tener semejante deuda con la AFIP? La verdad que es inentendible. Uh-huh. Hay un antecedente así en el gobierno kirchnerista. Bueno, hay un antecedente así con el gobierno kirchnerista como lo fue con la empresa de Cristóbal López, ¿no? Y esas cosas terminan mal, ¿no? Entonces, es llamativo cuando al común de los mortales nos piden tanta información, tanto estar al día, y otras empresas no tienen ningún problema. Además, Matías, la verdad que una empresa tan importante y que mueve tanta plata, ¿cómo es posible? Además, tan importante para el sector agropecuario, ¿no? Que supuestamente, bueno, hay un montón de exportaciones, ha ido con grandes dificultades, pero también se ha venido exportando muy bien a lo largo de estos años. Digo, qué raro que tenga tantos problemas tan graves, ¿no? Sí, es rarísimo, la verdad que no se entiende. Es llamativo, y bueno, y hay que ver cómo, para una empresa de este tipo que esté el Estado adentro, o sea, con el proyecto final del Estado, que es tener un 51% de las acciones, y no es fácil para esa empresa operar, ¿eh? El productor, la verdad que hay que ser muy guapo para venderle, y dudo mucho de la eficiencia de una empresa así en su funcionamiento con el Estado adentro, ¿no? La verdad que eso no sé cómo les va a ir, ¿eh? ¿Vos sospechás de, bueno, algún mal, como decía Echevarne, algún mal desempeño de lo que pueda llegar a venir con respecto a la expropiación? Una palabra fuerte también, ¿no? Expropiación. Sí, por supuesto. Fuera, si querés, para hacerlo bien imparcial, sacarle toda la connotación, la cual es muy preocupante, lo reconozco, y es así, el tema de expropiación. Si dejá eso a un lado por un momento, imagínate vos lo que es el Estado como administrador, el Estado que se meta a operar en el mercado de granos, no va a ser un jugador eficiente. Y no sé cuánta gente le va a vender, ¿no? Me parece que no creo que les vaya a ir bien y que vaya a ser una empresa exitosa, por supuesto, no creo. Realmente no. Totalmente. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace un tiempo, cuando Aerolíneas era, digamos, privada, después volvió al Estado. La verdad que siempre perdió plata también, ¿no? O sea, en mayor o menor medida también siempre perdió. Es decir, en su momento cuando era privado y luego cuando fue estatizado. YPF le pasa lo mismo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, por supuesto. Aparte, un mercado tan competitivo, y que requiere tanto de la confianza de los productores, porque no te olvides que entregás el grano, entregás el cereal, sea el cual sea, y cobrás después. Entonces vos ahí el productor necesita tener una alta confianza en la persona al cual está entregando, con el cual está comercializando, ¿no? Entonces, aparte, no nos podemos olvidar todos los vicios que tiene el Estado, la cantidad de gente que va a meter, el tipo de gente que va a meter, seguramente, gente con una alta carga ideológica. Así que, no, esto me parece que no le veo buen futuro. ¿Qué pasaría, Matías, si no existiera la empresa? Digamos, ¿de qué otra manera se organizaría? Porque esto realmente representa un núcleo importante, ¿no? A nivel agroexportador. Bueno, seguramente todas esas operaciones serían absorbidas por los otros exportadores, pero me genera mucha duda lo que vos decías recién. ¿Cómo pueden haber generado semejante pasivo, ¿no? ¿Cómo puede ser semejante pasivo? ¿Cómo puede ser que tengan semejante deuda con el Banco Nación? O sea, ¿cuáles son los parámetros de préstamo
del Banco Nación, porque a nosotros, a los productores, siempre tenemos, o sea, siempre tenés márgenes sobre los cuales moverte. Lo que yo te digo, para presentar cualquier carpeta tenés que tener tus obligaciones previsionales al día. Y esta gente, aparentemente, también tiene una deuda muy importante para FIP. Entonces, a ver, cuando se mezcla la política en este tipo de cosas, genera esto, ¿no? Las cosas se salen de los parámetros normales y se termina una situación como esta. Sí, sobre todo una crisis que implica a mucha gente. Por un lado, trabajadores y también, bueno, obviamente productores, ¿no? Que aportan su mercadería, que son cerca de 2.600, ¿puede ser, como dijo el presidente? Sí. Hay como, nosotros tenemos el dato entre 2.600 y 3.000 productores que son acreedores de Vicentín. Y esa gente realmente va a ser complicado que cobre. Yo creo que no va a ser fácil que cobre. Mayoritariamente son productores de Santa Fe, de Córdoba, algunos del norte de Buenos Aires, pero va a ser complicado. No, pero el Estado de alguna manera está garantizando ese movimiento, Matías. ¿No? Bueno, hay que ver de alguna manera las cosas. El Estado garantiza. Sí, bueno, a ver, pero yo no sé qué tan buen pagador es el Estado, ¿no? No te olvides, por ejemplo, ahora mira, a ver, con el tema de retenciones, ¿cuántos el Estado está cobrando retenciones, pero y clarificó ya cómo va a ser la devolución que decían los pequeños productores? No, entonces, para cobrar siempre están en primera fila, ahora para pagar después, no sé. Claro, claro. A propósito, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Sabemos que hace poco el presidente Fernández tuvo reuniones muy importantes con empresarios y demás. Bueno, lo habían criticado porque no había ninguna mujer ahí en esa reunión, pero lo cierto es que, bueno, de algún modo están pensando qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? En el post-pandemia. ¿Cómo estás viendo la organización del Estado en este sentido, ¿no? En el sentido de cómo salimos y cómo abrimos las distintas actividades económicas? Sabemos que el campo obviamente es esencial, que siempre estuvo trabajando, pero ¿cómo se sale de esto, no? Bueno, yo creo que han manejado, las cifras que se conocen, han manejado bien lo que es el tema de salud y ahora hace falta que el presidente ponga mucha dedicación a lo que es el tema de la economía del país, ¿no? Creo que ya tiene que empezar a mirarla, ya tiene que empezar a considerar lo que es la reactivación del país y, a ver, y con algunas señales que han dado, algunos que han hablado que forman parte del gobierno, creo que no ayudan cuando están pensando en más impuestos. Creo que deberían pensar un poco más en las medidas que están tomando países de primera línea, del primer mundo, que justamente es bajar los impuestos, achicar el Estado. Los funcionarios del Estado y la gente que se dedica a la política tienen que poner el hombro también, y porque la reactivación va a venir de la mano del sector productivo y no de la mano del sector de la gente que está en el Estado. Entonces, achiquen los impuestos. Bueno, todo lo contrario a lo que está haciendo el Estado ahora, ¿no? Por supuesto, dejen de pensar en nuevos impuestos, a ver, incluso también te diría a nivel municipal, todas esas tasas que se han generado, incluso esos, a ver, lo que está pensando en un impuesto a la riqueza ahora, me parece que le están errando el camino. ¿Cuáles serían, o sea, seguramente estás pensando en que la cuarentena y demás debió haber terminado hace ya algunos días, seguramente, ¿no? No, bueno, por eso te decía, creo que lo han manejado bien, lo que es la parte de salud, la han manejado muy bien, pero se necesitan las dos cosas, no se puede obviar lo que es la macroeconomía. ¿De qué manera se puede solucionar más allá de estos detalles que nos dabas, que tiene que ver con la reducción del Estado, de alguna manera, que se cuide el dinero de todos, y que sobre todo venga de la mano productiva esta reactivación? ¿Qué otras recomendaciones le darían ustedes desde Carvap, digamos, al gobierno nacional? Recuerdo en aquel momento cuando nos habíamos juntado allí en Carvap que estaba la presentación, por supuesto, de cada uno de los candidatos en el área de la provincia de Buenos Aires, para hablar, si querés, también el ámbito de la provincia, de Axel Kicillof, ¿no? Yo no sé si en ese momento los había convencido de alguna manera a ustedes o no, pero ¿cómo digamos, balanceás o analizás la situación en la provincia también? Creo que Argentina tiene mucho para hacer
lo que es exportación, el mundo está ávido de lo que produce Argentina, lo que son los alimentos, y esa puede ser una de las grandes esperanzas de Argentina. Hay que hacer las cosas bien, hay que promover la exportación, hay que promover la producción. Los productores del sector agropecuario estamos dispuestos, podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, siempre y cuando el Estado nos deje y no nos ponga, no nos apriete el cuello como lo están haciendo ahora. No te olvides que cuando una semana antes de la cuarentena fuimos a un paro, el sector agropecuario fue a un paro por un nivel de retenciones del 30%. Ahora, con este tipo de cambio que hay, este doble tipo de cambio, las retenciones de soja están arriba del 60%, con lo cual la rentabilidad es nula. Entonces, el Estado ahí tiene mucho para hacer y deberían pensar más en grande, deberían pensar en que hay que fomentar la producción y exportar todo lo que se pueda. Eso no va a poner nunca en riesgo la mesa de los argentinos, y sí, lo que sí es seguro que es una entrada genuina de dólares para el país. Entonces creo que el camino viene por ahí. ¿Y finalmente, Matías, cuál sería el camino si no hay créditos para los productores y tampoco están con rentabilidad positiva? Es decir, no tienen rentabilidad, vos decís que es nula. ¿De qué manera se financia el campo para seguir durante este año? Bueno, hay un problema ahí con el Banco Central. A una línea de créditos hay algunas líneas, por ejemplo, de capital de trabajo del 24%, pero no nos olvidemos que el Banco Central hace unos días lanzó una limitante para los productores que tengan arriba de un 5% de stock de lo cosechado tanto de soja como de trigo, así que ese no es el camino. Deben permitir que el productor se financie, la producción se hace con financiamiento externo, y si el productor mantiene stock de grano, de trigo, de soja, es porque el Estado ha hecho mal las cosas, y el productor no quiere quedarse parado en pesos. Así que la culpa no es del productor, sino del Estado, que fomenta la inflación. Uh-huh. Matías, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por que sigan bien. Hasta luego.